Congreso de Curso Riesgos y Desastres Naturales. Riesgo de desastre por procesos de remoción en masa como consecuencia de incendios forestales. El caso del gran incendio de abril de 2014 en la ciudad de Valparaíso. Soy Rodrigo Tapia. A modo de resumen, los procesos de remoción en masa se presentan en el territorio en múltiples tipologías y pueden ser desencadenados por diversos factores, entre los que destacan los movimientos sísmicos y las precipitaciones. Sin embargo, según diversos autores, el escenario de riesgo de remoción en masa se ve aumentado luego de un incendio forestal, lo que se explica por una compleja red de mecanismos físico-químicos. En este contexto, se estudia el caso del gran incendio ocurrido en la ciudad de Valparaíso en abril de 2014, en que se vio afectada una parte importante del área periurbana de la ciudad, lo que junto al relieve irregular de altas pendientes y la concentración de población en las laderas de las quebradas, aumentó el riesgo de remoción en masa en ciertos sectores de la ciudad. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, más conocido como USGS, la expansión del desarrollo humano hacia áreas de bosques ha creado un nuevo escenario en que los incendios forestales pueden causar grandes daños a la vida y propiedad, de la misma forma que los fenómenos de remoción en masa generados como consecuencia de los incendios. Es en este contexto donde se enmarca el gran incendio ocurrido en la ciudad de Valparaíso y sus alrededores durante el mes de abril del año 2014. Este hecho generó diversos efectos en la estabilidad de las laderas de algunos cerros afectados y en el desencadenamiento de remoción en masa, siendo la extensiva intervención antrópica uno de los principales factores condicionantes en el desencadenamiento de estos procesos. Cabe recalcar que según antecedentes recopilados posteriores al incendio, se está experimentando un proceso de establecimiento informal y autoconstrucción de viviendas por parte de la población afectada. Muchas de estas se ubican en laderas poco estables y en áreas de alto peligro de remoción en masa, lo que evidencia que existen condiciones dinámicas luego del incendio que pueden aumentar el riesgo de este tipo de fenómenos. En términos generales, al interior de las zonas afectadas por el gran incendio de abril de 2014 en la ciudad de Valparaíso, se identificaban rocas intensamente meteorizadas y alteradas, de fácil excavación y susceptibles a experimentar erosión y posteriores procesos de remoción en masa. Por otra parte, las laderas de los cerros de la ciudad de Valparaíso, donde se han emplazado viviendas de emergencia, corresponden a zonas que presentan altas pendientes, es decir, sobre 40%, las que muestran evidencias de procesos erosivos activos, además de procesos de deslizamientos, afectando a los terraplenes donde previamente se instalaron viviendas. Diversos autores han estudiado la relación causal entre los incendios forestales y los posteriores movimientos de ladera. A continuación se observa una ilustración en que se señalan los procesos físicos involucrados luego de un incendio forestal y cómo estos pueden llegar a causar procesos de remoción en masa. Para cada una de estas etapas se describe la realidad del gran incendio de Valparaíso del año 2014 y su capacidad para aumentar el escenario de riesgo de remoción en masa. El proceso que inicia toda esta cadena es el incendio forestal. En abril de 2014 ocurrió un gran incendio en la ciudad de Valparaíso, originado en el sector de La Pólvora, en la periferia de la ciudad. Aquí existía una amplia presencia de superficie forestal en relieve irregular, de laderas y quebradas. En esta imagen se observa un sector afectado por el incendio forestal mencionado anteriormente. El siguiente proceso corresponde a los cambios en respuesta hidrológica de los suelos de las laderas quemadas. Paris y Cannon identificaron los principales cambios ocurridos a las cuencas hidrográficas luego de un incendio forestal, los cuales afectaron la respuesta hidrológica de las laderas. Estos cambios los atribuyen principalmente a la eliminación de la vegetación y el manto de hojarasca del suelo, la deposición de cenizas, la alteración de las propiedades físicas del suelo y la generación y aumento de los suelos repelentes al agua. En esta imagen se observan las cenizas depositadas en las laderas después de un incendio forestal, quedando expuestas a las precipitaciones. Para el caso de Valparaíso, se presenta un alto peligro de remoción en masa debido a la quema de cobertura vegetal de las laderas. El siguiente proceso corresponde al surgimiento de precipitaciones extremas. Paris y Cannon también destacan como efectos de estos cambios los aumentos de las tasas de erosión producto de la mayor exposición de las laderas ante las precipitaciones, formándose diversos procesos que generan flujos de escombro, tales como la erosión y arrastre de materiales por escorrentía superficial, junto con el proceso de infiltración como desencadenador de falla y movilización de una masa discreta de deslizamiento superficial. Por otra parte, Staley, junto a otros autores, el año 2013 buscaron mejorar la predicción de umbrales de intensidad-duración de las precipitaciones para el desencadenamiento de flujos de escombro luego de un incendio en el sur de California, concluyendo que los umbrales basados en las mediciones de precipitación de menor duración, menor o igual a 1 hora, son mejores predictores de la iniciación de flujos de escombro post-incendio que los umbrales basados en mediciones de más larga duración. En esta imagen se muestra el proceso de desestabilización de laderas luego de un evento de precipitaciones extremas.
En primer lugar, las precipitaciones ingresan infiltrándose hacia el subsuelo, generando una capa que se desliza sobre la otra capa que se encuentra bajo de ella, la que está saturada, por lo que funciona como una tabla de agua. Para el caso de Valparaíso, Cernagiomín en el año 2014 identificó umbrales de precipitaciones que pueden generar deslizamientos o aluviones, determinando que deben ocurrir lluvias acumuladas que alcancen 100 milímetros en los últimos 2 meses, además lluvias previas a la ocurrencia de un evento que tengan una duración de al menos 3 días y una intensidad de lluvia superior a 15 milímetros en 24 horas. Finalmente, se generan los procesos de remoción en masa. Estos procesos, generados luego de un incendio, se caracterizan por presentar un rápido movimiento, además de flujos de escombros altamente destructivos en los años inmediatamente posteriores a los incendios forestales en caso de existir eventos de lluvia de alta intensidad. Además, los fenómenos de remoción conllevan un alto peligro para la población, ya que pueden ocurrir con poca advertencia. También pueden ejercer grandes cargas impulsivas en los objetos que se encuentran a su paso, removiendo la vegetación, bloqueando las vías de drenaje, generando daños a las estructuras y poniendo en peligro la vida humana. Santi y Morandi generaron una comparación del volumen de flujo de escombros entre áreas quemadas y no quemadas, observando que las cuencas recientemente quemadas producen más escombros que las cuencas no quemadas o completamente recuperadas. Además señalan que las cuencas recientemente quemadas experimentan una progresiva disminución del volumen de flujo de escombros a medida que pasa el tiempo, tardando entre 1 o 3 años en recuperarse. Como se muestra en la imagen de Valparaíso, la superficie expuesta a presentar procesos de remoción en masa se ubica principalmente en laderas de los alrededores de las principales quebradas. Además, este escenario territorial de alto peligro en Valparaíso se ha aumentado por otros factores característicos de estos sectores, destacando entre estos la gran intervención antrópica del terreno asociada a la excavación de terraplenes y taludes antiguos para poder construir, junto con la presencia de importantes volúmenes de basura y escombros que pueden contribuir a aumentar el material disponible a deslizar y o ser incorporado en un flujo de detritos en caso de producirse un evento hidrometeorológico extremo. Entre las zonas más críticas identificadas por Cernagiomín el año 2014, que pueden presentar desastres vinculados a procesos de remoción en masa luego del incendio, se encuentran el sector de Tiro al Blanco, edificios El Vergel, Los Chonos y el Litre Las Cañas. Con respecto a la vulnerabilidad ante procesos de remoción en masa en Valparaíso, Padilla, en su tesis de magíster del año 2012, menciona que estas zonas se caracterizan por presentar una alta densidad de población de escasos ingresos y con un bajo nivel educacional alcanzado, además de establecerse en zonas con poca accesibilidad territorial en que predominan las viviendas de madera o albañilería mixta. Todos estos factores aumentan la vulnerabilidad ante posibles procesos de remoción en masa. La siguiente imagen muestra una vista general de la ladera oriental bajo la calle Los Chonos. A partir de las condiciones de peligro y vulnerabilidad expuestas anteriormente, se observa que el riesgo de remoción en masa se puede ver fuertemente aumentado luego de la ocurrencia de un incendio como lo acontecido en abril de 2014 en la ciudad de Valparaíso. Sin embargo, con este caso de estudio se demuestra que un posterior análisis y evaluación del riesgo de remoción en masa debe considerar múltiples factores territoriales que describen de mejor manera una realidad espacial dinámica y compleja, donde se entremezclan tanto los factores físicos como los humanos. A modo de conclusión, la relación causal entre incendios forestales y procesos de remoción en masa ha sido escasamente estudiada y poco difundida, generando ignorancia en la población que puede aumentar la vulnerabilidad a estos fenómenos, sobre todo en una ciudad como Valparaíso, que cuenta con condiciones geográficas tan favorables para el desencadenamiento de procesos de remoción en masa. Surge la necesidad de estudiar los mecanismos de gestión ante este tipo de desastres y los instrumentos preventivos con que cuentan las autoridades pertinentes para un manejo adecuado de esta clase de riesgo. Aquí se encuentran 4 de las referencias utilizadas. Muchas gracias.